de tu preuniversitario virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. El día de hoy, nuestra clase número 7, veremos las formas básicas del texto expositivo. Vale recordar que las últimas semanas en esta tipología textual es la que hemos centrado nuestra atención. ¿Cuáles son los objetivos en la clase? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a conocer la situación de enunciación del discurso expositivo y vamos a conocer y también identificar las formas básicas de este discurso expositivo. Vamos entonces, estudiantes, con la primera forma básica, que es la definición. Cuando estamos hablando de la definición, es una forma básica que se centra en los rasgos esenciales y totalmente generales de un objeto, porque esta responde a la pregunta de el qué es. ¿Cuál tenemos el ejemplo aquí? ¿Qué es un arrecife? Es un banco de rocas casi a flor de agua. Si yo lo veo ahí, ¿no es cierto?, y contemplo el ejemplo, digo, ¡uy! Esto se parece a algo que dijera o se estuviera señalado en un diccionario, porque precisamente esto es la definición. Es un texto que prácticamente se saca del diccionario y se traspola a este texto que es el gran texto expositivo. La definición, como lo dijimos anteriormente, se centra en los rasgos totalmente generales de algo. ¿Por qué los rasgos generales? Porque todos los arrecifes son bancos de aguas. Puede que algún arrecife tenga agua de color más cristalina, otro tenga agua de color más oscura, pero esas serían características más particulares. Acá en la definición siempre estamos englobando algo totalmente general y amplio. Recuerden que la definición siempre responde a la pregunta de ¿qué es? ¿Qué es el objeto? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es lo que estamos hablando? La segunda forma básica que vamos a conocer el día de hoy es la descripción. La descripción, a diferencia de la definición, es más bien algo particular o específico de una cosa, porque esta me responde a la pregunta del cómo es. El ejemplo, un producto 100% natural, no tóxico, con efecto cicatrizante, antiinflamatorio y antiséptico. El pote presenta 25 gramos y el tubo 35. A diferencia de la definición, que es algo totalmente general, como dijimos delante, la descripción es algo particular y específico. En este caso, yo estoy dando las características específicas de este producto. ¿Qué es 100% natural? ¿Qué es no tóxico? ¿Todos los productos en el mundo son 100% natural y no tóxicos? No. Esa es la descripción. Es algo específico de una persona o de una cosa. A diferencia de la definición, que es algo totalmente general. Cuando estamos hablando de la narración es contar una historia. Pero la narración no es contar una historia como cuando nosotros nos cuentan un cuento, nos leen un extracto de una novela. Este contar la historia es una historia verídica porque es una historia 100% expositiva. Pasa mucho en las noticias. Cuando uno ve una noticia y la escucha o la lee en un diario, lo que te están haciendo es te están narrando una historia. Pero es una historia de algo que sí sucedió, de un hecho que yo puedo comprobar que ocurrió. Esta es la narración del texto expositivo. Es una narración totalmente verídica. El ejemplo dice, las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, fuerza y astucia, la heredaron del puma, de los zorros, de esta forma, etc. ¿Por qué tenemos una narración? Porque nos está contando cómo las abuelas mapuches contaban la historia de la gente de la tierra. Es una historia, pero es una historia que es totalmente verídica porque yo puedo comprobar si sucedió o no. Recuerda, la narración no es una historia ficticia como un cuento o una novela. Siempre es una historia que yo puedo comprobar. Y por último, la última forma básica es el comentario.
El comentario podríamos decir que se aleja mucho del texto expositivo, pero nosotros hemos conversado que el texto expositivo es un texto informativo que se centra en la entrega de información que da a conocer. En cambio, el comentario es un texto donde se presenta la opinión del emisor o la opinión de otra persona que está hablando del texto. En el texto expositivo sí puede haber comentario, pero lo vamos a encontrar de una forma más pequeña. Lo vamos a encontrar en un párrafo, en 2 líneas dentro de un texto. Porque si fuera en el texto completo, dejaría nuestro texto de ser expositivo y pasaría a ser un texto totalmente argumentativo. Entonces, la próxima vez que les digan que el texto expositivo no tiene opinión, tienen que decir que el texto expositivo sí la tiene, pero en pequeñísimas cantidades. Vamos con el ejemplo. Un refrescante y entretenido panorama ofrece el Museo Interactivo Mirador. Refrescante y entretenido. Para mí, ir al museo puede ser algo totalmente entretenido, pero para ustedes tal vez no. Ahí es donde se presenta la opinión, donde una persona piensa una cosa y otra puede pensar algo totalmente distinto, exactamente del mismo tema. Entonces, chiquillos, recuerden, el texto expositivo sí puede tener comentarios, pero siempre en menor cantidad dentro de las indicaciones del texto. Entonces, queridos estudiantes, ustedes dirán, ¿para qué me sirven conocer las formas básicas en la prueba, en la PTU? Vamos a resolver un texto que es el texto número 4 del modelo DEMRE 2021 de la PTU que ustedes van a resolver. Esta lectura número 4 se llama el Yastay. Al principio de este texto, nosotros dicen cuento escrito en 2013. Este texto es un cuento. Pero si uno lee el texto con detalle, se da cuenta que está hablando de un texto expositivo, porque está dando las características y cómo se dio la escritura de este texto. En este modelo DEMRE, chiquillos, tenemos un sinnúmero de preguntas y nos vamos a centrar en la pregunta número 30, que dice, ¿cuál es el objetivo de este texto? Como lo hemos dicho en clases anteriores, lo primero que tengo que hacer yo en un texto es identificar cuál es su tipología. En este caso, este es un texto del tipo expositivo. Luego de identificar la tipología, yo hago el análisis de los distractores. Me dice cuál es el objetivo del texto. ¿Narrar la historia del Yastay? Sí, esa alternativa puede ser correcta, porque yo vi la forma básica que es la narración. Si la narración es una forma básica del discurso expositivo, en un texto expositivo obviamente puede existir una narración. B. Describir al negro García. En el texto expositivo, ¿existe la forma básica que es la descripción? Sí. También puede ser esta alternativa considerada como correcta. La C. Contar las vivencias de los guanaquinos. ¿Existe la forma básica que habla de contar algo? No. Descartamos esa alternativa. Y la alternativa D dice destacar las aventuras de unos arrieros. ¿El texto expositivo tiene la forma básica de descartar? No, también eliminamos esa alternativa. Entonces, solamente por las formas básicas de las 4 alternativas que me proponía el modelo DEMRE, yo ya descarté 2. ¿Cómo se llamaba el texto? El Yastay. ¿Dónde lo menciona? En el título. Entonces, si el texto habla del Yastay, no puede describir al negro García, que sería la alternativa B, la descartamos. En cambio, sí narra la historia del Yastay, ya que narrar es una forma básica del discurso expositivo y el título del texto hablaba de Yastay. Por eso esa es la alternativa correcta. Eso es todo, queridos estudiantes. ¿Es algo fácil de hacer? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Conocer las formas básicas del discurso expositivo, que son la definición, la descripción, la narración y el comentario, y luego de eso
Al leer cada texto, identificar si este texto corresponde a un texto expositivo y mediante eso ir analizando los tipos de distractores. Que estén muy bien, nos vemos en las clases de jueves, viernes, sábado, dependiendo de tu horario. Recuerda que tienes que resolver tus guías antes de estar en clase, ver estos videos informativos y ya estaremos en una nueva clase virtual cuando corresponda. Que estén muy bien.